Buenas noches, queridos hermanos. Es una alegría el poder compartir con ustedes esta noche la palabra del Señor. Vamos a tener la lectura bíblica allí en el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículo 22. Dice su palabra. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto, él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces, diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Mis queridos, hoy voy a hacer alusión a un conjunto musical exitosos de los años 60, muy conocidos por todo y mundialmente, eran los Beatles. Registraban un éxito musical por entonces conocidos como Atardecer de un día agitado. De la lectura concluimos que había sido un día complicado para el Señor y sus discípulos. Alimentación de 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Casi todo el día predicando, aconsejando, sanando y dando de comer. Por fin llegó el anochecer y le pide a sus discípulos el Señor que tomen sus botes y lo esperen del otro lado. ¿Lo dejó solo? Aparentemente no. Veamos, el mar de Galilea se encuentra aproximadamente a 210 metros por debajo del nivel del mar. Esto nos está dando una idea por qué se producían tormentas violentas y repentinas. Hacia el norte del mar de Galilea se encuentra el monte Hermón con 2.800 metros de altura. Entre el valle y entre los cañones que hacen este lago o mar, corre fuertemente el viento. Esto hace que la naturaleza repentinamente se formen tormentas y vientos fuertes y huracanados. ¿A quién encontramos? Aquí encontramos una perla preciosa. Cristo nos lo deja solo. Llega el momento preciso. ¿Me entienden? Aquí encontramos una perla preciosa en la palabra de Dios. Cristo no los deja solo a sus discípulos. Él siempre llega en el momento preciso, en un tiempo muy especial. Llega a la cuarta vigilia de la noche. Esto es aproximadamente las 4 horas de la mañana o de la madrugada. Cuando parecía que ya casi tiraban la toalla, como hablan los chicos de hoy, Casi siempre cuando nos enfrentamos a una tormenta, siempre suceden o se produce
en nosotros desesperación, nos abaten las tristezas, está todo muy oscuro en nuestras vidas, difícil de hallar o de encontrar una solución al conflicto. Mientras los demás descansan ante la crisis que agita nuestro ser, nos sentimos solos. Nadie concurre a nadie concurre en nuestra ayuda, golpeados por los vientos contrarios. He podido ver como viento de 60 kilómetros por hora aproximadamente, tal vez más, tal vez un poco menos. Pero he podido observar cómo agita al mar y las olas que se producen en él, cubriendo quizás los vallados o los muelles y pasando por arriba de ellos esas grandes y enormes olas. Y cómo ese movimiento inconstante presiona nuestras decisiones, turbando el interior de nuestro ser. En una palabra, sentimos miedo al enfrentar las crisis de nuestra vida y no saber solucionarla correctamente. Cristo puede calmar las tormentas. En el mar, ejerciendo su poder. Los vientos y el mar le obedecen, para que su iglesia avance en medio de la tempestad, como siempre ha sucedido. Pedro fue bendecido y fueron bendecidos sus amigos en esta circunstancia por sus experiencias de vida. Vemos cómo hemos leído. Ellos tomaron, fueron obedientes, hicieron lo que el Señor le había dicho, prepararon sus barcas y levaron anclas y fueron hacia el otro lado o a la otra orilla. Pero vemos 3 puntos de vista de este personaje increíble que Dios y el Señor Jesucristo buscan para darle una responsabilidad tremenda en su vida. Pilar y baluarte de la iglesia naciente. Y estos puntos de vista los podemos caracterizar en tres puntos de vista. Primero, ¿qué vio Pedro? Y primeramente allí en el capítulo 14 y en el versículo 27 vemos a quién vio Pedro. Dice que, pero enseguida Jesús le habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Maravillosa y preciosa intervención del Señor en su vida. Yo soy, gran palabra, gran nombre. El gran yo soy, desde la antigüedad, se dio a conocer como el ser. Su nombre es potente. Cuando apresaron a Jesús, aquellos soldados, él le dijo, tú eres Jesús, y él le respondió, yo soy. Y todos cayeron, perdieron la estabilidad y golpearon contra el cielo. Yo soy, no temáis. Reconoció enseguida Pedro la voz de su maestro, de su querido maestro. No era un fantasma. Todos los demás clamaron y dijeron, es un fantasma. Andando sobre el mar, ¿quién podría pensar que el Señor se iba a transportar sobre el agua para llegar hasta ellos? Él reconoce inmediatamente la voz de su Salvador. En medio de la tormenta, muchas veces, nuestros amigos no entienden cuánto tenemos nuestras luchas, internas o privadas, y no sintieron el poder de la tentación, o quizás jamás han sido quemados de los deseos pecaminosos que se suman
las frustraciones. Sin embargo, bendita intervención de nuestro Salvador. Cristo nos conoce, nos entiende, nos comprende y ama a su iglesia. El autor a los Hebreos nos recuerda y nos dice en el capítulo 4, versículo 15, ¿se acuerdan? Hemos visto que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Gracias, Dios mío. ¿Qué hubiera sido de nosotros o qué sería de nosotros si Él no se compadeciera de nuestras debilidades? Si Él no hubiera tomado esta actitud, si nosotros no escuchamos su dulce voz en nuestros oídos. Él conoce nuestra marca, todo nuestro ser. Un amigo nos conoce, pero es limitado su ayuda y su consejo. Cristo tiene el poder para liberarnos en momentos que estamos por tirar, decía, la toalla. Justo en ese momento, Él extiende sus manos. Ahora veamos y pensemos y meditemos. Según las leyes de la naturaleza, Jesús no podía caminar sobre las aguas, sobre el mar. Una ley física también dice: la fuerza de flotación ejercida por un líquido que se desplaza es igual al peso del agua desplazada. Pero Él es Dios. Gracias, Señor. Él es el Creador. Señor, sobre la ley natural y de la ley de gravedad, Él es Dios. El camino sobre las aguas tormentosas de Galilea, según el apóstol Juan, el Señor Jesucristo caminó 6 kilómetros, casi 7 kilómetros, 6 kilómetros y medio aproximadamente, sobre el mar, como si estuviera pisando sobre mármol, sobre algo firme que no se quiebra fácilmente. Mandó a los peces. Este es nuestro Señor. Mandó a los peces llenar la cesta de los pescadores. Este es nuestro Señor que hizo postrar al viento y a la rudeza del mar. Él es Cristo. Pedro vio al Cristo triunfante, Señor y Rey. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta manifestación a través de tu palabra. Ante nuestra crisis debemos ver a este Cristo triunfante, a este Cristo donde el alma hay esperanza y debe ser real Él en nuestras vidas, como lo es la misma tormenta. Debemos desear esta compañía. Debemos pensar que su presencia en nuestra vida trae gozo y paz para enfrentar las determinadas problemas de nuestras vidas y las crisis de nuestras vidas. En segundo lugar, Pedro vio una oportunidad. No hubiera experimentado tal momento. Y el Señor le dijo, 28, entonces Pedro respondió y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Conocemos a Pedro. Él no hubiera experimentado este momento si no hubiera reconocido en el instante la voz de su Señor. Pedro era una persona impetuosa, una persona impulsiva. En lugar de meditar las acciones a seguir cuidadosamente, cada una de las acciones a tomar, le hubiera ido mucho mejor, pero actuaba
impulsivamente. Pero este le solicitó permiso. Pedro, este hombre que podía llevarse y pensaba llevarse con su fuerza el mundo por delante, quería y se basaba en sus propias fuerzas, no en aquella guía del Señor y en aquella promesa. Dice, pero le solicitó permiso. Si tú eres el Cristo, manda que yo vaya a ti. Hizo esto a pesar de todo. Él, Pedro, amaba a Jesús. Pedro bajó su cabeza y le dijo, tú lo sabes todo, un corazón quebrantado a disposición de Cristo. Por un momento, Pedro estuvo sobre el mar. Obra maravillosa del Señor, desafiando la ley de gravedad. Si hubiera allí cámaras como vemos hoy en día por todos lados, veríamos dos personas sobre el mar, dos figuras de dos personas. Históricamente se sabe que solo hubo dos personas caminando sobre el mar: Pedro y el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo y Pedro. Pregunto, quisiera que cada uno de ustedes, con humildad lo pido, de corazón, pensemos por qué con frecuencia tenemos tormentas y crisis en nuestras vidas. ¿Por qué las promesas de la vida, por qué las pruebas, de las vidas son duras e implacables? Fíjense en ustedes, ¿para qué? ¿Cuál es la respuesta? 30 años después, 30 años más tarde, Pedro escribía en 1 Pedro capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice la palabra de Dios. Decía lo siguiente, algo esclarecedor. Pedro escribiendo, esto es verdaderamente el resultado de un verdadero Hijo de Dios. Dice, en lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, hermanos queridos y amigos míos, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado el Señor Jesucristo. Benditas palabras guiadas por el Espíritu Santo y escritas por nuestro querido apóstol Pedro. Nuestra fe es preciosa para Dios y es probada como en un horno. En la antigüedad, en aquel horno donde estaban Daniel y sus amigos, había uno más. Sobre las aguas había uno más. Y ese más es el Señor Jesucristo, bogando aún después del sacrificio eterno en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y en tercer lugar, y con esto vamos terminando, en tercer lugar, Pedro vio el viento. Dos preguntas. ¿Qué hizo que Pedro se distrajera? Y la segunda, ¿por qué dejó de mirar a Cristo? Tuvo un momento de conciencia. Señor, sálvame. Señor, ayúdame. Señor, haz que no perezca. Entendió que el viento y las olas eran más fuertes que él. Él estaba viendo que en las condiciones normales él no podía hacerlo, ni caminar, ni vencer las olas, ni detener el viento. No tenía poder, sabía que no tenía poder para someter la fuerza de la naturaleza.
Pedro, por más que fuera breve ese momento, estuvo caminando sobre el mar con su maestro. ¿Qué le desvió la vista? ¿Qué lo distrajo? Entonces, solo no puede y no pudo solucionar su problema. Era un hombre fuerte y valiente. Era un hombre considerado. Entendió que necesitaba ayuda. Entendió que cualquiera de aquel que todo lo sabe, esto lo llevó a la duda. No mirar al Señor Jesucristo, no mirar sus ojos, desviar, se distrajo y esto produjo la duda en su corazón. Para pasar este tiempo de crisis, tómate de la mano de Cristo, acércate a Cristo, pon tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y podamos nosotros de esta manera, tomado de su mano, porque Él siempre estará a tu lado. Es que debemos prestar cuidadosamente nuestra atención a las promesas de las Escrituras, interpretar correctamente y aplicarla en nuestra vida. Este es el secreto, mis hermanos. Aplicar la palabra de Dios en mi vida. No hago nada con conocerla, tengo que aplicarla para tener éxito en la vida espiritual. Entender que no prometió Él que los enfermos siempre sanarán, o que seamos librados de accidentes, de enfermedades, incluso de violencia. Pero sí prometió algo maravilloso para cada uno de nosotros. Allí en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, versículo 1, dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os los habría dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Él sabía que esta promesa es evidente para que nosotros tomemos confianza. Podemos enfermarnos, no podemos curarnos, podemos tener accidente y tal vez dejar nuestra vida en accidente. Podemos ser objeto de violencia y de críticas. Pero una cosa sabemos, que nos lleva a nuestro punto final. Y ese punto final es estar junto a Jesús, nuestro Salvador. El poder de nuestros pies que nos llevan y nos guían depende del enfoque que cada uno de nosotros le demos a nuestros ojos. No dejemos de buscar y de mirar a Cristo. Búscalo, aceptarlo en tu vida. Cree en el Señor Jesucristo. Él te extenderá la mano y te dirá: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Este es el momento de llegar. Es hora que encendamos nuestros radares y miremos a Cristo Jesús como el Señor de nuestras vidas y el Creador de toda la humanidad y el universo. Dios nos bendiga.